Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Para continuar hablando de los cuidados del COVID-19, antes, durante y después de los síntomas, de nuevo nos acompaña el doctor Heriberto Miguel Arias Lugo. Él es médico intensivista y neurocirujano, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Tiene más de 20 años de experiencia manejando pacientes en cuidados intensivos. Actualmente coordina la unidad de cuidados intensivos Geomedical, ubicada en el Hospital San José de Maicao. También es médico intensivista de la clínica Renacer en Riohacha. Ambas pertenecen a la red de Anasguayú. Con el doctor Arias hablaremos sobre la importancia y los cuidados que se deben tener con un paciente que es positivo para COVID-19 y se encuentra aislado en casa. Y también cuando supera estos síntomas, qué debemos hacer y cuáles son esos cuidados. EPS kat Anasguayú musuhana kihamai wane waire hukua hipiaru uriha hain orohowa hapus kahawon yaureroi purapna hapan wane kasa sechikihe asheuha purapna hikuin chikihe onoho ayura hushunoise chikihe una pa otorohote pich mawaira urayo tunhot arehi rawan ay mahirawane suryo wotuin tareya hawa COVID-19 monaka. Doctor Arias, ¿cómo cuidar a un paciente con COVID-19 que se encuentra aislado en casa? Anu Howanasakira, numen doctor Heriberto Arias. Hamoi hatte nai mahia, wanuwayu ekai, no tun tareya hawakat nipiaru. Buenos días, Gilma. Gracias por la invitación a tu programa. A tu pregunta de cómo cuidar a un paciente con COVID-19 en casa. Lo primero que debemos hacer es que la persona sienta un apoyo de nosotros y debemos cubrir sus necesidades como paciente. Debemos estar pendientes a las instrucciones y cuidados indicados por el médico. En la mayoría de los pacientes, los síntomas demoran pocos días y generalmente se sienten mejor en una semana. También debemos observar si los medicamentos están ayudando al paciente a sentirse bien. Debemos procurar que la persona descanse, que tome abundantes líquidos. Debemos estar atentos a los signos de alarma, que lo tenemos que tener muy presente, que son la dificultad para respirar, dolor y presión persistente en el pecho, confusión o estado de desorientación, incapacidad de despertarse o permanecer despierto. El paciente no puede dormir porque dice sentirse mal. Debemos mirar la coloración de los labios o el rostro, si está azulada. Si tenemos posibilidades de tener un osímetro en casa, un osímetro de pulso, generalmente lo conseguimos en la farmacia, debemos mirar que la osimetría de pulso esté por encima de 95. En caso que se presenten estos signos de alarma, debemos llevar al paciente de inmediato a un servicio de urgencia. ¿Qué debemos hacer para protegernos, la persona que cuida al enfermo? Siempre que sea posible, el cuidador no debe ser una persona mayor o con riesgo de complicarse si contrae la enfermedad. Entonces debemos evitar esto. Si es posible, la persona enferma debe permanecer en una habitación separada y usar otro baño. No se debe compartir el mismo espacio y si se comparte, debemos procurar que haya una buena circulación de aire. Debemos abrir las ventanas para aumentar esa circulación de aire. Debemos evitar recibir visitas. Como dije anteriormente, comer en habitaciones o áreas separadas. Los platos y los utensilios que se utilicen se deben lavar con guantes y con agua caliente. La persona, una vez que lave los platos, al quitarse los guantes, debe lavarse las manos. No se deben compartir artículos personales con el enfermo. Tanto el cuidador como la persona enferma deben usar tapabocas. El cuidador, además de los guantes y de limpiarse a menudo las manos, debe evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, sin el previo lavado de manos. Además, el cuidador debe limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia. En cuanto al manejo de basura, debemos usar canecas con basura con bolsa. Cuando manipulemos la basura debemos usar guantes. Una vez que
que manipulemos la basura con guantes, debemos quitarnos los guantes y lavarnos bien las manos con agua y jabón. Parahana, Haihasa, Shiaihatan, Nayaihana, Nayushikana, Ayawaten South School, Paparahana, Tanai, Harari, Aimahana, Naya, Ota Apano Hata Haihakat Namun, Maka Ayuishi, Huruheshi, Ai, Te Namakat Chitok Totken Namun, Sanain, Waiman Wayu Ekaitra, Anamata Mar, Maka Wani Semana, Awaramats, Huruheshi, Ai, Moreka, Anarle na Stumato Gunu, Apanakat Namun. Raweshi Naya, Aseshi, Shakaras, Wanepia, Ota Anatnahana, Wanepia, Surya, Motso Hoinai, Ari, Neki, Ota Nohoru in Kasain, Nayawatan out, Moshi, Maria Wakainai, Stuma, Machihi Rain Renaya, Nohorishi, Atunku in Pehewa, Nastunkuri Pehewa, Wanepia, Mayen Hernai, Stuma, Anatnahana, Neimata, Ota Nahapu, Surya, Hepisia, Tenopunakat, Natapakat, Murikaere, Oxígeno, Humana Mich, Aitana Matanhat, Nanai, Skatus Purahanakat, Aikanus Suru Farmacia, ella te Ipunai, Surya 95 Sutsun, Moinka Ayatere, Aguate Nachi, Suru Muiguana Urgencia, Chiayushke, Casa. Wain rahatkas pura, wain mahirai, tu wayu ay mahuskat, na yushi kana nohots wayun hatin laura, nohots wayun eke ayui sen hatin, katatoy hana, namui waya, kohre hana namui waya na yushi kana wawatan hatu wanepi erte na tunkulika, nohori hana karioy na ya chaya na katatoy, orohune su wanepi teneita in katska, win haisu, te. Orohut kat kahaperhan hatsia Surya sapahan te itakareirus ka sahapune nohots nahapurahan nahapuruhan hatan tera kororokot nohots na anapirahan tente no kororokot no chayush ke te ay mahaskat tanay kan ke cherhan han piyamure tuwayu ay mahaskat sechiki surohun tu neitan kat no korokoroiru nohots sapahan tan sahapushi ichi shimata Mureka nohor de surohon shia skahawon sahapuru hintu wanepia saima hintu na wa te kasapna kat namai chike sapan shia orohon hat sahap wanepia skahawon ay mahiran hat shia Surya so to interesan ke cherhan intensiwana sama chiayushke o tayushkat TPSI kana swayu musuhanai kihemai sumairu ipiaro hia hai rawana yatawa maka ai hasei a ana e inakatoi ai hawai renya ousa outaha arreha Surya shapahan hai stuma sanoria tareya hawaka. ¿Qué cuidados debe tener un paciente que superó el COVID-19? ¿Le puede repetir el COVID, doctor? Hamui hatta nai mahiraya wani wayu ekai no touchpans chiki hetareya hawa COVID munaka. ¿Qué cuidados debe tener un paciente que superó el COVID-19? Bueno, en esto es importante que los pacientes sepan que aún no hay un consenso científico que diga que la enfermedad genere inmunidad. ¿Ya? Esto significa que nosotros podemos adquirir nuevamente la infección, nos podemos reinfectar nuevamente. Por lo tanto, aunque nos haya dado la enfermedad COVID-19, nosotros tenemos que seguir cuidándonos, continuar con todas las medidas de protección, el uso de máscaras, el aislamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos. Tenemos que el paciente que tuvo COVID-19 y nosotros le damos de alta de un servicio de hospitalización, debemos seguir las instrucciones médicas en forma estricta. Debemos continuar observando al paciente si va hacia la mejoría. Debemos estar pendientes que este paciente tenga una buena alimentación. Debemos estar pendientes a los signos de alarma. Si el paciente presenta dificultades para respirar nuevamente. Si tenemos la posibilidad de tener un oxímetro en la casa, lógicamente le hacemos un seguimiento de su oximetría de pulso. Debemos continuar con las medidas de protección, como les dije anteriormente, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso de superficie, que el área esté aireada, evitar las visitas,
Si el paciente ya es un paciente que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y se le dio de alta, lógicamente que estos pacientes requieren más cuidados en la casa. Y el médico que le dé el alta le va a dar todas las instrucciones. Probablemente este paciente necesite una atención domiciliaria por personal de salud, ya sea enfermera, auxiliares de enfermería, terapista respiratoria, atención médica domiciliaria, de acuerdo a las complicaciones del paciente que tuvo en la unidad de cuidado intensivo o a la evolución que tuvo en esto. Namay na wayu atain bakan chiki hetare hawakat ai mahaweshis kahamoin eshis prano toina chukwa es kahamoin hashichi mai to wanure kan no tsustuha ya arihuna squai pamauna ya heihaka ka nai mahawen wanepi ke cher haihana ayat hana nai namai wa inkatate namai wa nohorishi sainkeni hana wayu otoro hui hana nahapu wanepi pitaru he hana ren ayatoi hana ya sokuaru unte numaka chitok totkai ayatoi hachi ain mahanoi anak nahachi hanai hatani kunya tomawa ai kahana hana nayaka na irusna anak na wanepi suria motso hoinai ohuna ke cher hana rohoi hana nai nahap wanepi ya numaka chitok totkai eher na hutane mulike chi wayu kai suru he chi pani usi ai mahana ren chi me wanepi akuhner numoin hamoin teinai mahian tumachi doctora huta kainia ai mahane chini stum wane enfermera ana ne chintum wane rahai ska hamoin mayen shimpania ana onus chirton kuai pakat suru hetu usika TPSI anaswayu musuhana kihamoin Surya ho hun hies pura tarea hawakat COVID-19 manaka no ho kama hun pauro. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Heriberto Miguel Arias Lugo, médico intensivista, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Watsehor Sao Wapait Painich Chitokto que Heriberto Arias Sao Panat Akuat Paka Nastumana Guayuca Nai Mahai Hanai Skahamoin Noholin Guayao Ten Sao Hamoin Ten White Mahai Wepiaru Chiki Watapa Chiki Tuanure Kautas Una Enche Wanai Anaya Watse Sao Horu Hapa Enche Wane Wairukua Hiapa Kan Hota Puchkat Awalaka Hanakatsuru Te Awalaka Hatkat Puch Anaya Watse Sao Tehain Sao Arehen Wachuko and Piena Karen Maune Wakuaipa Hiyakan Otawayakana Achahashu is Ana.